Vamos a estar desarrollando un tema que es sumamente importante, puesto que estamos hoy precisamente, hoy no, realmente es el 31 de octubre que se cumplen los 507 años de la Reforma Protestante, recordando un poco lo que Martín Lutero hizo en el año 1517, el 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis de protesta o en protesta contra el papado y contra alguna de las irregularidades que se daban dentro de la sede romana, ¿no? Eso se hizo en la Catedral de Wittenberg, que para los que no saben, porque algunas personas por falta de algún conocimiento histórico de este tema, creen que eso fue un acto de arbitrariedad de Lutero el haber hecho eso y era un acto de provocación. No, es que eso era algo que se solía hacer, eso era como una especie de cartelera, la catedral, la puerta de la catedral era una especie de cartelera donde los diferentes, digamos, pensadores del momento ponían sus razones, sus tesis y sus cuestiones allí, se clavaban y la gente de alguna manera se asomaba o se acercaba al lugar para poder ver qué tipo de información en un momento determinado podría estar exponiendo o promulgándose por parte de alguno de los pensadores, fueran teólogos, etcétera, ¿no? De manera que no fue un acto entonces arbitrario de Calvino. Hoy vamos a estar hablando un poco, siguiendo la línea de lo que fue la conferencia del año pasado cuando celebramos los 506 de la Reforma. Para los que recuerdan y los que pudimos estar presentes en ese día, estuvimos hablando de cuál era nuestra identidad. Y si podemos recordar, esa conferencia tenía por título ¿Quiénes somos? Una pregunta bastante sugerente, ¿no? Una pregunta que debe llevarnos a reflexión, una pregunta que debe llevarnos a analizar una serie de hechos, ¿no? Porque a veces tenemos serios problemas con el tema de saber históricamente de dónde viene nuestra fe, históricamente de dónde vienen los artículos de fe que nosotros suscribimos y que tenemos dentro de nuestros manuales de estudios que desarrollamos en las academias teológicas, etcétera. Porque, bueno, no tenemos conocimiento histórico. Y eso es un tema que hay que llamar a la atención, ¿no? Porque es necesario que tengamos claro esos asuntos. Ahí básicamente lo que hicimos fue, más o menos así de manera muy escueta, porque tratar el tema de la reforma desde el punto de vista histórico, de su historicidad, de todos los acontecimientos que se dieron dentro de ella, sin duda alguna no es algo que se pueda comprimir en una cápsula de 2 horas y media, porque es un tema bastante amplio. Lo que hoy vamos a hacer, y esto es algo que vamos a estar haciendo cada vez que toque celebrar el mes de la Reforma, es hablar ya no propiamente de lo que la Reforma fue, aunque sí vamos a dar ahorita para tener una especie de conocimiento de entrada y más o menos podernos ubicar en contexto de lo que fue la Reforma y qué cosa implicó la Reforma. Pero no me voy a dilatar mucho en este punto, puesto que ya esta conferencia está desarrollada desde el año pasado y usted simplemente puede ir al canal y revisar la información que allí se estuvo vertiendo, ¿no? Hoy vamos a hablar del legado. La vez pasada hablamos de qué fue la Reforma y vamos a hablar qué cosas le legó. Pero lo que yo voy a decir hoy solamente vamos a manejar 6 ítems, no más que eso. Los 6 ítems que yo considero en lo personal pueden ser los más fundamentales, los más básicos para hablar de lo que fue el legado de la Reforma. Yo sé que sobre este tema hay diferentes planteamientos, hay diferentes formas de plantear el tema. Hay algunos, porque yo tengo mucha literatura sobre el tema de lo que fue el legado de la Biblia, de lo que fue el legado de la Reforma en los diferentes aspectos y en las diferentes áreas de la sociedad, pero hay diferentes formas de plantear el enfoque, ¿no? Algunos lo plantean desde un enfoque reformista, desde el enfoque propio de lo que fue la Reforma Protestante, otros desde la Biblia. Yo siempre les he dicho cuando trato este tema que en lo personal a mí me gusta más plantear el enfoque desde lo que yo considero es la causa eficiente que hizo que todo esto pudiera ser posible. Y la causa eficiente, si tomamos como causa intermedia a los reformadores, vendría a ser en este caso la Biblia. Ahora, la Biblia vendría a ser de cara a Dios una causa instrumental y Dios a fin de cuentas vendría siendo la causa eficiente de todas estas benignidades que hoy nosotros podemos gozar dentro de nuestro mundo, sobre todo dentro del mundo occidental. Entonces a mí me gusta plantear esto más de cara hacia la Biblia y enfocar más la Biblia como la fuente que hace que todos estos cambios históricos importantes se den y que traigan profundas transformaciones dentro de la sociedad.
Me gusta más plantearlo de esa forma. Sin embargo, como estamos en el mes de la reforma y no podemos tampoco de ninguna manera poner en desmérito, en desdén lo que la reforma hizo, lo que hombres y mujeres esforzados y valientes, quemándose sus pestañas en el estudio de las Sagradas Escrituras y haciendo obras sociales muy cruciales para su tiempo histórico, no podemos obviar esta realidad, porque Dios dice que Él exalta a los humildes y exalta también a aquellos que se esfuerzan y trabajan valientemente en la obra del ministerio, y sin duda alguna no podemos decir que los reformadores hayan hecho una labor de poca importancia, porque la labor reformadora fue una labor que, entre otras cosas, una de las cosas, o más bien lo más importante que la reforma pudo haber hecho, más que cualquier otra cosa, más que cualquiera de los ítems que vamos a estar desarrollando hoy, es el hecho de que hizo que el pueblo, los creyentes, los que profesan la fe creyente, la fe cristiana, pudieran retornar nuevamente a los orígenes de la Biblia, a lo que la Biblia decía, más que a los orígenes de la Biblia, más bien me quiero referir a los estamentos de la Biblia, a los artículos de fe reales de la Biblia, y no a esa distorsión que la sede romana hizo. Como hoy vamos a hablar de la herencia, o más bien del legado, porque ese es el título, exactamente esa es la palabra que se utiliza en el título, el legado de la reforma, yo quiero hablar como entrada, como introducción, acerca de lo que son los diferentes tipos de herencias que nosotros tenemos. Por nombrar solamente tres, nosotros por regla general tenemos tres tipos de herencia. Hay una herencia de bienes, hay una herencia biológica y también hay una herencia de actitud o de conducta que se transfiere de lo que los padres modelan a sus hijos. Ese es otro tipo de herencia que nosotros recibimos. Lógicamente, no todos recibimos herencia de bienes, pero estas herencias, enfatizando más en el tema de lo que vendría a ser una herencia de bienes, en la herencia de bienes pueden haber dos efectos, ¿no? Un efecto que podría ser toda una gloriosa benignidad, pero otro que de hecho sería todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, por hablar de una benignidad en una herencia de bienes, se ha visto mucho en las películas hollywoodenses que de repente, yo no recuerdo cuál de estos cómicos, creo que fue Adam Sandler, si no mal no recuerdo, que hay una película de Adam Sandler donde él recibe la herencia de un tío multimillonario que al morir por no tener una descendencia directa pasa toda la fortuna a Adam Sandler. Creo que fue él, si no fue él, bueno, quien haya sido, pero el concepto de la historia es el siguiente. Él recibe esa herencia y caramba, en el momento que menos esperaba de su vida, una persona humilde, pobre, que de repente de la noche a la mañana se entera que tiene una cuenta con varios ceros, no a la izquierda sino a la derecha, y que probablemente tenía cuentas en Suiza y todo lo demás, y una cantidad de activos y de pasivos impresionantes. Sin duda alguna, cuando nosotros nos encontramos un caso de eso, tenemos que decir que esa ha sido una herencia de gran bendición. Pero hay otro tipo de herencia, de bienes. Hay herencias como por ejemplo el padre delincuente, un padre que formaba parte de un cartel de drogas o de una mafia, que le debía unas cuentas muy grandes a sus jefes o a alguna de las pandillas a las cuales pertenecía. Resulta que esta persona muere, pero la responsabilidad de pagar lo que le adeudaban a la banda de delincuentes pasa ahora sobre los hijos. En ese caso no estaríamos hablando de una herencia de bendición, ¿no? Estaríamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Sin duda alguna estaríamos hablando de una situación que ninguno de nosotros querría vivir en ningún momento de la vida, y que querríamos salir corriendo ante cualquier situación siquiera remotamente parecida a algo como eso, ¿no? La herencia de la que hoy vamos a hablar es una herencia que sí tiene que ver con una herencia de bienes. Es una herencia que sí tiene que ver con una herencia de conducta también, y hasta en un cierto sentido pudiéramos hablar en términos metafóricos de que también tiene que ver con una herencia genética. Pero esta herencia de la que vamos a estar hoy un poco desenvolviendo algunos puntos muy esenciales dentro de la historia, lejos de ser una herencia de maldición, ha sido la herencia más preciosa y gloriosa que pueda existir en la faz de la tierra. Ninguna herencia puede equipararse en valor, ninguna herencia puede equipararse en importancia a la herencia que nosotros recibimos del instrumento, del medio instrumental que fue la reforma,
y de la causa eficiente. En este caso, si tenemos como medio instrumental a la reforma, tendríamos que hablar de causa eficiente entonces a la Biblia. A la Biblia tendríamos que llamarle entonces a esa causa eficiente, porque lógicamente todos los planteamientos que nosotros vamos a ver en lo que vamos desarrollando hoy, nuestra conferencia, no fue algo que surgió en la mente de los reformadores porque ellos pusieron a elucubrar una serie de cosas y luego se inventaron una serie de asuntos, y esos asuntos que se inventaron terminaron siendo beneficiosos para la sociedad, al punto que, bueno, ha creado tantas benignidades, sobre todo en el mundo occidental. No, tenemos que entender de entrada, y ya como un punto de partida, tener presente el hecho de que que los reformadores expusieron en sus diferentes épocas históricas obedece a los descubrimientos que ellos en su responsable estudio bíblico pudieron sustraer de esas líneas sagradas. De manera que no es un capricho de estos hombres, no fue un capricho de Lutero, no fue un capricho de Calvino, de Wesley, de ninguno de ellos, no fue un capricho de Edward el haber dicho las cosas que dijeron, ni de los puritanos, ni de los cuáqueros, los amigos, de ninguno de ellos. No fueron caprichos, sino que fueron realidades que ellos pudieron descubrir en el Sagrado Texto, porque se dedicaron a estudiar con responsabilidad y aplicando una buena hermenéutica lo que los textos sagrados indicaban. Cosa distinta a la que podemos observar hizo la sede romana, y entiéndase por sede romana el catolicismo, en toda su historia, que lo único que hicieron fue pervertir a través de una serie de artículos procedentes de una tradición que es imposible de probar, para distorsionar todo lo que el Sagrado Texto decía. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poco sobre ese tema. Pero, ¿qué fue y qué significó la Reforma? Solamente de entrada, para que tengamos un poco de refrescamiento en nuestra memoria. La Reforma fue un movimiento teológico donde hombres y mujeres estudiosos de la Biblia se dedicaron a rescatar el mensaje puro y sin mácula de las Sagradas Escrituras. Nuevamente, y hay que hacer un énfasis importante en esto, porque esto se vio que debió ser una necesidad imperante entre estos hombres y mujeres, porque entendían que la sede romana estaba completamente pervertida. Entendían que la sede romana estaba lejos de lo que los sagrados textos indicaban dentro de sus líneas sagradas. Entendían que el papado no era algo más que una simple tiranía que hacía cuanta cosa le venía en gana, sin tener entonces quien pudiera llamarle la atención. Entonces ellos, en vista de todas estas irregularidades que estaban ocurriendo y que estaban sin duda alguna afectando de manera muy negativa a los pueblos de Europa, tuvieron que dedicarse a la imperiosa labor de retornar a lo que las líneas sagradas realmente tenían consagradas dentro de ese precioso libro que nosotros llamamos Biblia. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. ¿Y qué fue lo que esto significó? Precisamente eso, el retorno del creyente cristiano a los principios fundamentales de la Biblia. Lógicamente, nosotros no podríamos decir que todo lo que los reformadores en un momento idearon, o que todo lo que ellos pudieron vislumbrar, elucubrar o razonar sobre lo que iban encontrando en los textos sagrados, estuviera todo en perfecta sintonía, porque de hecho hay discrepancias entre los reformadores. Una cosa era lo que decía Calvino en algunos aspectos, otra cosa era lo que decía Martín Lutero en otros aspectos, y hay sin duda alguna muchas divergencias. Tenemos el clásico debate entre calvinistas y arminianos, que ya sobre ese tema tratamos nosotros un poco cuando desarrollamos en la conferencia pasada los 5 puntos del TULIP. En el TULIP pudimos ver, ahí yo más o menos en un background histórico pude presentar la realidad histórica de este debate y cuáles fueron básicamente las distinciones fundamentales que estaban dentro de este debate, se contemplaban dentro del mismo, que también algo parecido ocurrió con Agustín de Hipona y con Pelagio también en sus tiempos, cuando estaban discriminando sobre el tema de la salvación y sobre el tema de cómo es que Dios hace el llamado y de quién es quien a fin de cuentas decide quién es salvo y quién no es salvo. Esas fueron cosas que sin duda alguna están dentro de la historia y que nosotros no podemos omitir de ninguna manera, y bien hacemos en reconocer que eso está allí en la historia, que hay distinciones, que hay discrepancias. Algunas de ellas son periféricas,
y con periférico me refiero a que son cosas accesorias, cosas de segundo orden que no tienen mayor importancia. En otros casos sí hay compromiso en algunos artículos de fe fundamentales. Yo recuerdo que ayer hablaba con mi mamá y le decía, porque estábamos tratando sobre un asunto delicado que está ocurriendo en una iglesia, donde algunas personas piensan que hay como una especie de división doctrinal en esa iglesia entre los diferentes pastores que predican en ese lugar. Y yo le decía a ella que mucha gente comenzaba a criticar estas cosas y le decía, pero es que la gente muchas veces critica desde la ignorancia de la teología, desde la ignorancia de la historia y desde la ignorancia incluso de los propios textos sagrados. Y nosotros no puede ser una causa de división entre nosotros el que yo piense, por ejemplo, que la iglesia, y así mismo se lo planteaba ayer a mi mamá, que yo piense, por ejemplo, que la iglesia nació en Pentecostés y que ella me diga, no, la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Esas son cosas periféricas. Para nosotros no hace ninguna diferencia el creer que haya nacido en un tiempo o en otro. Lo importante es que existe, que tenemos deberes y que tenemos que cumplirlos. Por cosas tontas como esa no deberían darse divisiones en una iglesia. O que alguien piense que la salvación se pierde y otros que piensan que no se pierde. Para mí eso es periférico. Lo real del asunto es que la salvación existe, que Dios la ha derramado y que usted, si es parte de ella, tiene que esforzarse en agradecer a Dios por ella, aunque nunca, ni la eternidad entera le va a alcanzar para agradecer la deuda tan inmensa que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Entonces son cosas periféricas. Ahora, distinto sería que yo negara un artículo de fe fundamental, como por ejemplo la resurrección de Cristo. Que entre nosotros haya alguien que no cree en la resurrección de Cristo no es cristiano. No es cristiano. Y es punto. Listo, no hay más nada que decir. Porque si negamos la resurrección de Cristo, mismo Pablo dice, miserables somos. Dignos de conmiseración somos. Así dice, no hay cristianismo. Si la resurrección no se dio, todos estamos perdidos. Entonces comamos y bebamos glotonamente, hasta que nuestras barrigas se hinchen a tal punto de explotar, porque a fin de cuentas luego que mi cuerpo se vuelva polvo y desaparezca de esta tierra, no voy a hacer otra cosa más que abono para las plantas. No me voy a convertir en otra cosa más que en abono para las plantas. Entonces, si Cristo nos resucitó, ese sería el gran problema entonces que tendríamos. Eso es un artículo fundamental de fe que no se puede negociar. Como tampoco se puede negociar que Cristo fue a esa cruz, como tampoco puede negociarse que Cristo hizo milagros, como tampoco puede negociarse que todo lo que la Biblia dice acerca de Él y de sus propias afirmaciones son ciertas. Si yo niego alguno de esos elementos fundamentales y artículos centrales de nuestra fe, entonces allí sí estamos en serios problemas. ¿Cuáles son entonces los puntos que vamos a tratar hoy? Los 6 ítems. Vamos a hablar un poco del legado de la Reforma. Por ejemplo, en la visión del trabajo, un segundo punto tendría que ver con la visión en la educación, en la ciencia como tercer punto, cuarto, la supremacía de la ley, quinto, los pecados veniales y sexto, y no menos importante, y lo dejé de último para que cerremos con broche de oro, el valor de la mujer dentro del protestantismo, dentro del cristianismo. Este va a ser un punto que sin duda alguna va a generar muchos encontronazos, ¿no? Porque hay personas que todavía manejan la tesis de que el cristianismo es una fe machista. Y esa es una herejía. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando piense de esa forma o diga algo siquiera remotamente parecido. Porque eso es herético. Decir que el cristianismo es machismo. De hecho, hay algunos pastores, pastoras sobre todo, que se han dedicado a decir públicamente que Pablo era un machista. Así, y así tan frescas se quedan. Le están llamando al teólogo más importante de la historia de la humanidad machista, cuya legado ha hecho mucho de lo que Occidente es hoy. Y le llaman machista. Claro, eso solamente puede evidenciar algo, y es el increíble nivel de ignorancia y de sesgos que también tenemos cuando nos acercamos al texto sagrado. Porque no es de extrañar que viviendo en la centuria donde nos encontramos, una centuria que está sesgada por todos lados, además sesgos muy negativos, prejuicios muy negativos, en una sociedad donde cada día
el ser humano tiene menos valor, aunque él intenta más bien buscar lo contrario, pero realmente lo que está haciendo es desvalorizarse más con todo este cúmulo de ideologías que existen hoy, que no hacen otra cosa más que ir en detrimento del propio valor y de la dignidad que tiene el ser humano. Pues hemos llegado a suscribir tesis pero tan podridamente infernales como, por ejemplo, que ya no existe tal cosa como una naturaleza humana y que ya nosotros no nos diferenciamos de una planta. O sea, el valor y la dignidad de un ser humano no se diferencia de la hoja que se está quemando o se está secando por el sol ahorita allá afuera. No hay mayor diferencia en términos ontológicos, en términos de valor, en términos de dignidad. Esa es la centuria en la que nosotros nos encontramos. Por supuesto, totalmente esquizofrénica, totalmente neurótica, porque no habría otra cosa más que decir. ¿Cuál sería la conclusión lógica a la que tendríamos que nosotros arribar luego de escuchar semejantes tesis? ¿No? Lo peor del caso es que quienes suscriben estas tesis son gente que dicen ser contadas como supuestas mentes brillantes, como gente que al parecer tienen un especial apartado de inteligencia o algo que se le parezca. ¿Qué les puedo decir yo? Es lamentable. Vamos entonces a iniciar con lo que vendría a ser el primer ítem que vamos a estar tratando hoy, la visión del trabajo. ¿Qué fue lo que le legó la Reforma como instrumento, como medio instrumental, basado en su causa eficiente, que era la Biblia, su libro de texto por antonomasia para estudiar sobre las realidades de nuestra fe y de la sociedad? ¿Qué tenemos que decir acerca de la visión de trabajo? Usted sabe que históricamente hay una visión de trabajo de parte de la sede romana que es totalmente y abiertamente contrastante con la visión que plantean los sagrados textos. Completamente contrastante. Y tenemos que hacer una distinción clara, porque hay que hacer la discriminación entre la visión de trabajo que tenía la sede romana, el catolicismo romano, y la visión de trabajo que rescata, basado en el texto bíblico, y vamos a ver que eso sí está metido en el texto bíblico, la Reforma protestante. ¿Qué era lo que pensaban los católicos? Y yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con personas que les han manifestado este tipo de ideas, pero ya vamos a ver. Yo tuve hace mucho tiempo, hace ya algo de tiempo, la oportunidad de sentarme a hablar con una persona que dice ser hermana en la fe, pero una persona que él dice ser cristiano, pero nunca se ha congregado, no está sujeto a ningún pastor, no está sujeto a ninguna autoridad eclesial, y él dice ser cristiano. Bueno, imagínense, ¿qué les puedo decir? Para todos los gustos y colores hay, ¿no? Pero bueno, él dice ser cristiano. Yo recuerdo que para ese momento yo estaba en una conversación con esa persona, lógico, yo para esos tiempos estaba muy, muy cachorrito, no tenía ni mínima idea de estas cosas, nunca había leído estos libros, y él me dice que precisamente él me expresa en ese momento de conversación que tuvimos la visión católica. Lógicamente él no me dice que esa es la visión católica, porque estoy seguro que ni él mismo lo sabía, pero es lo que históricamente seguramente había escuchado y es lo que había recibido como herencia. Él me dice que la maldición, él dice que el trabajo es una maldición impuesta por Dios. Eso fue lo que él me dijo. El trabajo es una maldición que Dios impuso al hombre por razón de la caída. Y esa es la tesis de la sede romana. Esas cortas y sencillas palabras que ese señor, en esta discusión que tuve, eso sería hace como unos 15 años, no sé, estaba expresando no otra cosa más que la tesis romana acerca de su visión del trabajo. Roma cree que el trabajo es la maldición que el hombre heredó por razón de la caída. Eso es lo que Roma cree. Y tiene a toda una célebre cantidad de teólogos que desarrollan sus tesis, ¿no? Y piensan que esto fue entonces una maldición. Y que el único trabajo realmente digno era el trabajo sacro, el trabajo del clero. Porque ellos distinguían entre dos tipos de trabajo: un trabajo sacro o muy santo y un trabajo de segunda categoría. Entonces ellos hablaban de esa forma. Esa era la discriminación que ellos hacían en términos de lo que tenía que ver con la parte laboral. Había un trabajo que era sumamente sacro y dignificante de la condición humana, que en este caso vendría a ser todo aquel que formara parte del clero religioso,
del clero de la Iglesia Católica Romana o que tuviera cualquier tipo de función dentro de la Iglesia en términos ministeriales, pero había otro segundo tipo de trabajo que era un trabajo de segunda categoría que realizaban los pobres miserables, como por ejemplo cualquier tipo de trabajo manual, cualquier tipo de trabajo que no tuviera que ver con cuestiones eclesiales, como por ejemplo de repente un carpintero, pobre miserable ser, no sabe que está sujeto a la maldición de esa labor que hace. Podría ser el caso también de una persona que se dedicaba, no sé, a los metales, a la metalurgia. Podría ser el caso de una persona que se dedicaba a reparar cualquier tipo de cosas. Todos esos trabajos que tenían que ver con cuestiones manuales eran vistos como una maldición y desdeñaban y tenían como categoría de segunda clase a las personas que hacían ese tipo de trabajo. Porque nuevamente la tesis en la que la Iglesia Católica se basa para esgrimir este argumento es que el hombre, por razón de su caída, fue maldito por Dios en el trabajo, dándole el trabajo. O sea, que el trabajo vino a ser una consecuencia de la maldición de la caída. Eso es lo que ellos enseñan. Y claro, esto es muy fácil de contrastar si nosotros nos vamos al texto sagrado. Por ejemplo, si usted se acerca a lo que Génesis 2.15 dice, y esto tienen que entender, Génesis 2.15 es el acto, en términos cronológicos, está antes de la caída del hombre. En términos cronológicos, lo que Dios va a decir aquí a Adán en Génesis 15 es un hecho histórico que cronológicamente antecede a la caída del hombre, es decir, todavía el hombre no había caído, y miren lo que Dios le dice aquí a Adán en Génesis 2.15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. De tal forma que tenemos al primer hombre agricultor y al primer guachimán de la historia. Guachimán, ya saben, ¿no? En maracuchinglish, que viene de la palabra inglesa watchman, que tiene que ver con un vigilante, ¿no? Y de ahí nosotros de watchman sacamos el Span English de eso y decimos a todos los que se dedican a la labor de cuidar algo, watchman. Esa es la manera como nosotros mencionamos muy vulgarmente el término vigilante, ¿no? Entonces Adán fue el primer agricultor, el primer labrador de la tierra, pero además de eso también el primer watchman, el primer watchman en brindar un mínimo de protección a esa tierra que estaba labrando, a esa tierra que ya estaba trabajando. Aquí entonces es claro lo que el tema dice. Por eso los reformadores sostenían que el trabajo es una labor dignificante de la condición humana. Repito, el trabajo es una labor dignificante de la condición humana. Eso es lo que los reformadores habían entendido basado en lo que los textos sagrados dicen. Y ellos claramente en su visión bíblica del asunto, porque si era gente que se dedicaba a estudiar la Biblia con seriedad y queriendo realmente bendecir la vida de millones de seres humanos, no como la Iglesia Católica lo hacía, esta gente entiende que lo que vino a ser una maldición fue el sufrimiento y el dolor que vendría acompañado o aparejado con el trabajo. Lo que vino a ser una maldición, repito, no fue el trabajo, sino lo que vendría aparejado con el trabajo, que vendría a ser el sufrimiento y el dolor que causaría trabajar. Esa fue la maldición, no el trabajo per se, sino lo que produciría. Y ya veremos por qué, que eso sí es la consecuencia de la caída. Si nosotros seguimos en el mismo capítulo de Génesis 2, vamos a ver que más adelante nos dice la palabra de la siguiente forma, desde el versículo 17. Dice: y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer, más bien, obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la maldición. Con el sudor de tu frente te producirá espina y cardos, te producirá dolor, sufrimiento, el trabajar, labrar la tierra. Eso sí fue la maldición.
La maldición estaba entonces en todo ese proceso degenerativo que produciría tanto a nivel psicológico como físico en el ser humano el hecho de trabajar. ¿Por qué? Porque el hombre había caído, había desobedecido. Además, el pecado de Adán no fue cualquier pecado, porque Adán, además de quererse hacer totalmente libre de la responsabilidad del pecado original, no solamente inculpó a la mujer, sino que inculpó a Dios. Porque él le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, en pocas palabras, en un tono de capricho contra Dios mismo. O sea, el problema fue que tú me diste una mujer que no sirve. O sea, el problema en última instancia descansa en ti. Tremendo lo que Adán hizo, ¿no? Increíble. O sea, el tipo no se conformó con agarrar y culpar a la mujer, porque realmente la culpa era totalmente de él. Lógicamente la mujer también tuvo parte en el asunto, porque fue, digamos, el agente operativo del pecado, pero por problemas de Adán mismo, porque Dios está claro que él tenía que enseñar a su mujer. Si nosotros contextualizamos y estudiamos con mero sentido común, Adán fue creado primero, no se sabe a cuántos siglos o milenios o días o horas después Dios creó a la mujer. Lo cierto es que ya el hombre tenía tiempo labrando la tierra, conociendo la naturaleza, lógicamente ya había aprendido de la naturaleza, ya había absorbido información de ella, ya tenía conocimientos descomunales y esos conocimientos él tenía que verterlos sobre Eva. Ya él conocía sobre la voluntad de Dios y él tenía que vertirlo sobre Eva, él tenía que educarla a ella. Al haber él sido primero, al haber él tenido una experiencia primero con la realidad de la vida, lógicamente pudo extraer de la realidad todo tipo de conocimientos, los cuales él tenía que compartir con su esposa. Así que si luego su esposa cometió el error que cometió, porque a lo mejor Adán no cumplió su labor magisterial como debía haberla cumplido. Seguramente ese pudo haber sido uno de los grandes problemas que podemos ver aquí. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de tener esta visión, esta bendita y benigna visión? Las implicaciones que nosotros podemos ver en este asunto sobre el tema del trabajo, y esto va a estar muy concatenado cuando tratemos en la parte de los pecados veniales el asunto del robo y la mentira, porque tiene mucha conexión en varios aspectos que ya después vamos a poder ver. Las implicaciones claras de esta benignidad, de reconocer, de conocer más bien, de enterarnos que el trabajo no es ninguna maldición y que es una labor de dignificación de la condición humana, es que pudimos ver, por ejemplo, como una Europa en los tiempos de la Reforma Protestante, estamos hablando del siglo XVI, como una Europa del norte se desarrolla por esa visión de trabajo que tenía, mientras que la visión católica que estaba enquistada en los países del sur de Europa estaban atrasados años luz con respecto a Europa del norte. Y podemos ver a una floreciente Inglaterra nacer con industrias impresionantes, a una Alemania también nacer con un nivel impresionante en conocimiento, en sabidurías, en ciencias, y a muchos otros países, a una Escocia, a una Irlanda y a todos estos países, mientras que una Francia y una España se sumían en la miseria, y una Roma, por supuesto, también, que son países que pertenecen a la parte sur de Europa, mientras que los países que pertenecen a la parte norte de Europa, que tenían una herencia sociológicamente reformada, protestante, cristiana, evangélica, para que me entiendan, y que entendía que el trabajo dignifica la condición humana, se dedicaron a trabajar, entendiendo que eso los dignificaba. ¿Y cuáles son las consecuencias de una persona que trabaja y es responsable en su trabajo? Que está condenado a crecer, está condenado a ser un bendito, está condenado a tener todo tipo de bienes. Distinto al que es un vago y quiere mantenerse todo el tiempo acostado en su chinchorro, meciéndose todo el día esperando a que Dios baje el maná del cielo, o a que al darle como una varita a una piedra surja de ella, no sé, leche condensada, chicha, cepillado, todo, cualquier cosa, cualquier tipo de capricho o cosa que la persona quisiera comer en el momento. Esas son las implicaciones lógicas que trajo esta visión del trabajo. Por cierto, tengo que decir que es la realidad que también podemos ver casualmente. Qué cosas, ¿no? Pero muy curiosamente fue lo mismo que sucedió en el continente americano. La parte sur del continente ha sido la parte miserable del continente, la parte sur central.
Pero la parte norte de nuestro continente americano es la parte que se desarrolló, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá son los únicos países desarrollados que tenemos nosotros en nuestro continente. No hay otro país desarrollado. Podemos hablar de países que tienen una economía medianamente estable, que tienen ciertos recursos, etcétera, pero no llegan al punto de ser reconocidos como países que ya tienen desarrollo. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan los libros de textos que nos daban, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, y todavía creo que en secundaria se hablaba un poco sobre ese asunto, de que nosotros éramos, y así se nos decía, éramos como el resto de las naciones latinoamericanas, éramos países en vía de desarrollo. Pero nunca decían que éramos países desarrollados, sino países en vía de desarrollo. Ya hoy ni siquiera se aplica ese término. Hoy hemos retrocedido tanto en el tiempo que bueno, ya ni siquiera se nos aplica eso de que estamos en una vía de desarrollo. Ni siquiera se puede decir eso. Y exactamente es lo mismo que ocurre entonces en la parte norte y sur de América. Se desarrolló América y no se desarrolló el sur. ¿Por qué? Porque la visión de trabajo que heredó el norte de América fue la visión protestante reformada. Porque allá fue cuando en 1620 el Mayflower desembarca en las costas de Norteamérica con todo ese arsenal, eran 20 y pico de mil de personas que venían allí en ese barco y que fueron las que conquistaron o las que comenzaron a fundar todo lo que conocemos como Norteamérica. ¿Y quiénes eran? Puritanos y cuáqueros, cristianos reformados. Vinieron con la visión del trabajo. El trabajo dignifica, es una bendición, hay que trabajar, hay que echarle pichón al asunto, de otra forma no podemos crecer, de otra forma no podemos llegar absolutamente a nada. Además de eso, con los principios bíblicos claros. Nosotros no venimos aquí a buscar oro y gloria, como decían los españoles. Los españoles vinieron a buscar a las Indias oro y gloria. Ellos no, ellos vinieron con objeción de conciencia, vinieron con una mente dispuesta a trabajar, dispuesta a echar para adelante y a hacer levantar esas tierras que habían descubierto y en las que habían desembarcado. Pero la visión de trabajo que se instituye en Latinoamérica es la visión de trabajo ¿cuál? Católica romana. ¿Por qué católica romana? Porque los invasores de nuestras tierras fueron los españoles. Y los españoles eran los primeros adscritos. Después de Roma, no había alguien que idolatrara más el catolicismo romano que los españoles. Y lógicamente, cuando Colón y la cuerda de delincuentes que llegan a esta zona y luego, años después, todos los personajes que vienen a hacer acto de presencia acá en esta parte de nuestro continente, trajeron la visión católica romana. Una visión donde el trabajo era una maldición. Por eso no es de extrañar que se diga que los latinos son gente vaga que no le gusta trabajar, porque ese fue el germen que se sembró históricamente. La visión de trabajo que se impuso en nuestra parte del continente es esta visión que cree que el trabajo es una maldición. Y por eso que hay mucha gente que le da pena hacer ciertos tipos de cosas aquí, pero se van para Estados Unidos y le están limpiando la caca a los viejitos. Para que sean serios. Para que sean serios. Porque así es la vida. Y así tiene la vida que tratar a la gente que se cree algo, sin duda. Entonces esas son las cosas que pasan. Pero esta visión de trabajo que nosotros heredamos, además del tema de los pecados veniales, que no me quiero adelantar a ello porque está más adelante, fue gran parte del problema de que Latinoamérica se formara de la manera que se formó, con tantos prejuicios negativos. En este caso, un prejuicio muy negativo sobre la visión del trabajo. Como eso fue lo que trajeron los españoles que vinieron a buscar gloria y oro, o sea, a diezmar nuestras tierras, a robarnos y a quitarnos todo lo que aquí teníamos en recursos. Eso fue lo que vinieron a hacer y lo siguen haciendo. Bueno, cuenta César Vidal que en las discotecas de Madrid los ceniceros están clavados a las mesas porque hasta los ceniceros se los llevan. Una cultura de ladrones, sin duda alguna. Y con esto spoileé un poco, pero ya vamos a ver un poco más adelante este asunto, ¿no? Lógico, no todos los españoles son así, ¿no?
pero me refiero en líneas generales, la visión que está enquistada por razones ideológicas religiosas es esa. Ya vamos más adelante a desarrollar el punto con mayor énfasis para que entendamos por qué. Otra de las cosas que podemos ver fue importantísimo y definió muchas cuestiones, sobre todo con el asunto de lo que vendría a ser el desarrollo de diferentes naciones en el mundo, tuvo que ver con la visión de la educación que la Reforma Protestante nuevamente tenía de forma abiertamente contrastante de cara a lo que era el planteamiento católico romano. ¿Cuál era el planteamiento católico romano? Para que podamos contrastar nuevamente con su antítesis. El planteamiento católico romano sobre el tema de la educación era que tal cosa no era necesaria. Tal cosa no era necesaria. Por eso tenemos a Fray Escoba, por ejemplo, en Perú, que con muy buena profusión movía su escoba y era muy santo, pero a la vez analfabeta. Era muy santo, pero a la vez analfabeta. No es que la Iglesia Católica le diera un especial voto al analfabetismo, pero sin duda promovió el analfabetismo. Y esto tiene razones políticas y sociológicas muy claras. Acuérdense que para que un sistema tirano pueda gobernar necesita tener no seres humanos, sino cabras. Es decir, seres no pensantes, que mientras más ignorantes ellos sean, mejor para nosotros, porque más fácil los podemos controlar, más fácil los podemos manipular, más fácil les podemos lavar el cerebro. Y esa es la práctica que muchos sistemas políticos establecen en lugares. Ustedes ven cómo la educación en este país se ha degenerado por completo. La educación en este país da lástima, sinceramente. Ya ustedes saben, yo pertenezco al gremio de la docencia universitaria y yo puedo vivenciar. Y hace poco tuve una experiencia también que fui a cumplir una labor de un día en un colegio cristiano por acá. Y ese día, imagínense ustedes, me tocó dar clase desde primer año hasta quinto año. Nada más ese día. Desde primer año hasta quinto año. Hice preguntas súper básicas y fundamentales que los muchachos no sabían responder. Les voy a poner un ejemplo. Les pregunté, ¿en qué parte, cómo se llama el continente donde está ubicado nuestro país? Y la gran mayoría no sabía responderme esa pregunta. Y es un colegio privado, con una cierta reputación, bastante caro, por cierto, dan hasta natación, dan música y un montón de cosas. O sea que es un colegio de un cierto nivel elitesco, donde se supone que el estándar educativo es superior al de la media, al de ir a un colegio público, al de ir a cualquier otro colegito de segunda categoría. Y no me sabían responder eso. Algunos me decían, intentando lanzar algo para ver si la pegaban, que estábamos en el continente suramericano. En el continente suramericano. Me dijeron unos contados, unos pequeñitos, muy pocas personas me dijeron eso. No conocían la geografía de nuestro país. No conocían quién descubrió América y por qué hablamos español. A muchachos desde primer año hasta quinto año, les estoy diciendo, les hice un examen diagnóstico. Yo lo que fui ese día fue hacer un examen diagnóstico de historia, de geografía y de sociología. Y casi en todos salieron raspados. Y no es de extrañar que esta sea la realidad que nosotros encontremos hoy, cuando la cultura educativa que se enseñó en esta parte del continente fue precisamente la de que, hey, es que no necesitan estudiar, no es necesario. Y claro que no era necesario para los españoles que aquí la gente se versara y se educara, porque entonces luego la cosa se les iba a hacer difícil a ellos para la conquista y todo el desastre que hicieron. Lo mismo para la Iglesia Católica Romana. Para ellos no era nada conveniente que los pueblos donde ellos reinaban tiránicamente fueran pueblos cultos, porque al ser pueblos cultos, sin duda alguna que no iban a seguir nada de lo que ellos les dijeran. Entonces era necesario implementar un sistema de evitar que la educación se diera en esos lugares. Claro, eso fue en aquellos tiempos. Después las cosas cambiaron y hoy podemos ver que, por ejemplo, las escuelas católicas tienen un alto nivel académico. Tienen un alto nivel académico, pero claro, todo eso lo aprendieron ellos por lo que los reformadores hicieron en la historia. Esto era lo que ellos pensaban. Ahora, ¿cuál fue la visión
de la educación en la Reforma Protestante. ¿Qué decían ellos? Puesto que nosotros somos, basados en esta tesis fundamental, puesto que nosotros somos el pueblo del libro, tenemos que saber leer. Si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que dice el libro? Y si somos el pueblo del libro. Tenemos que alfabetizar. ¿Y saben qué pasó? Esas personas que desembarcaron en las costas de Norteamérica en 1620 en el Mayflower, todos ingleses, la gran mayoría de la Gran Bretaña, cuáqueros y puritanos. En el caso de los puritanos, el 80%, estamos hablando de tiempos donde era difícil encontrar niveles de alfabetización decentes. Pues estamos hablando de apenas entrada la época moderna, apenas entrada la época moderna. El 80% entre la población puritana masculina estaba alfabetizada. El 80%, eso era increíble, eso eran cifras escandalosas para el momento histórico. Y entre las féminas, no menos del 70% entre los puritanos estaban alfabetizadas. Los que vinieron a estas tierras a buscar gloria y oro no sabían ni cómo se llamaban, la gran mayoría de ellos. Esta gente estaba casi al 100% alfabetizada, los que conquistaron y los que armaron lo que hoy conocemos como el Imperio Norteamericano. Entre los cuáqueros, la cosa fue aún mejor, o peor, dependiendo quién lo vea, ¿no? Peor para los católicos. Entre los cuáqueros, el 100% estaban alfabetizados. El 100%. ¿Por qué? Porque la visión de la educación en la Reforma Protestante era clara. Somos el libro del pueblo, y si somos el pueblo del libro, y si somos el pueblo del libro, necesitamos como mínimo saber leer para poder leer el santo libro. Por supuesto que esto para la Iglesia Católica no era aceptable, porque acuérdense que ellos manejaban la tesis, y todavía la siguen manejando en ciertos aspectos, de que la Biblia es un libro demasiado sacro, complejo y serio como para que un plebeyo o como para que una persona que no formara parte del clérigo lo tenga en su poder para leerlo. Era un asunto de suma irresponsabilidad y fue un poco el debate que hubo entre Erasmo de Rotterdam y Calvino. Él decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se les va a entregar el libro a un pueblo totalmente analfabeto? Un pueblo que si nosotros que somos expertos en letras, en griego, en hebreo, en latín, somos teólogos, somos gente intelectual, y nos cuesta tanto la Biblia, ¿cómo será un pobre plebe de estos de la baja alcurnia? Que a lo sumo sabe leer si acaso. ¿Qué van a saber estos de métodos hermenéuticos? ¿Qué van a saber estos de nada de eso? Estaban secuestradas las Sagradas Escrituras. Secuestradas. No tenía derecho el pueblo a leer las Sagradas Escrituras. La Reforma Protestante le devuelve el libro a su pueblo y los alfabetizan. Por eso, en el 5 de junio de 1559 se crea la primera escuela obligatoria, general y gratuita de la historia en la protestante Ginebra. En 1559. La primera, obligatoria. ¿Y saben qué pasó después? Después. Yo creo que esta cifra aquí las puse equivocadas, porque dice después 1547. Se promulga así, en la Confesión de Fe Escocesa, se dice que en todos los pueblos se debe abrir una escuela y una universidad. En todos los pueblos. Eso es lo que se promulgaba en la Confesión de Fe Escocesa. En todos los pueblos debe haber colegios y universidades. Eso no fue nunca lo que la Iglesia Católica dijo. Por eso no es de extrañar que universidades como Princeton, como Yale y como Harvard, que son las principales universidades del mundo, siguen todavía manejando el estándar de ser las mejores universidades del mundo, fueron universidades creadas por cristianos protestantes. Y de hecho, esas universidades, usted sabe que la facultad de teología era el tope
de gama de las facultades que existían en esas universidades. En pocas palabras, el que estudiaba teología en una universidad de esa era el top de los top en la intelectualidad y la crema de la crema. Se consideraban casi que prácticamente, diría yo, disciplinas de segundo orden todo lo que estuviera fuera de la teología. Ahora hoy es distinto. Hoy ni siquiera existen las facultades de teología en esas universidades. El mundo ha cambiado. El modernismo trajo una serie de problemas serios para nuestra cristiandad. El modernismo trajo una serie de problemas fuertes para la fe cristiana. Sobre todo en los árboles de lo que fue la Revolución Francesa. Cuando se exalta la diosa del conocimiento en los tiempos de la Ilustración. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuáles fueron nuevamente? Porque tenemos que hablar de cuáles serían entonces las implicaciones que esto trajo en todos los niveles. Por ejemplo, la increíble alfabetización de los pueblos. Los pueblos se alfabetizaron. Ellos entendían que la educación era necesaria porque éramos el pueblo del libro y que el libro tenía que ser leído, el libro tenía que ser estudiado, la gente tenía que hacerse consciente de lo que el Sagrado Texto decía, porque no podíamos seguir siendo objeto del engaño de estos maliciosos que a través de todos los siglos que estuvieron pervirtiendo las Sagradas Escrituras pudieran seguir manipulando a la gente. Entonces había una alfabetización increíble en estas cuestiones, que eso es parte entonces de las implicaciones. Y otras como las que les dije anteriormente, la alfabetización entre los cuáqueros y la alfabetización que había entre los puritanos. Pasando ahora a la ciencia, que sería nuestro tercer ítem a tratar hoy, ¿cuál fue el legado de la Reforma a la ciencia? ¿Cuál fue el legado de la Reforma a la ciencia? Esto es algo que por regla general la gente no tiene ni la menor idea de cómo es que este asunto de la ciencia moderna se formó. Y lamentablemente hoy tenemos entre las personas que hacen ciencia, entre los científicos, gente que no cree ni en la madre que los parió. No creen en absolutamente nada, más que en su diosa ciencia o en el dios ego. Lo que no saben ellos, o a lo mejor sí lo saben, pero eso les da muy igual, es que la ciencia moderna, tal cual como nosotros lo conocemos con el método científico moderno, fue fundado por un cristiano protestante. ¿Y cuál era entonces la visión que había sobre la ciencia? La revolución científica es una hija de la reforma. La Biblia llamaba, entendiendo los reformadores que la Biblia llamaba a observar la naturaleza, los animales, los cielos y el curso de las estrellas, comenzaron a crear ciencia. Eso conllevó a la creación del método científico por el protestante Francis Bacon. ¿En qué año? En el siglo XVI. En el siglo XVI, Francis Bacon fue el generador, el productor, el creador del método científico moderno, un cristiano protestante. No fue un católico, fue un cristiano protestante, que entendiendo que la Biblia decía que había que observar la naturaleza, que había que observar todo lo que estaba a nuestro alrededor, que había que ver las Pléyades, que había que ver las estrellas, el curso de los planetas y todo este tema, ellos comenzaron a observar y a observar y a observar, y acuérdense que el método científico está basado principalmente en el tema de la observación. Por eso Francis Bacon en el siglo XVI entonces pudo crear el método científico moderno. Voy a hablar acerca de algunos científicos, solo algunos. Un pequeño puñado de ellos, entendiendo que hay muchísimos más, que son cientos de científicos. Pero un pequeño puñado de científicos importantes y conspicuos de la historia universal. Todos cristianos reformados, evangélicos, como usted le quiera llamar, todos ellos, para que vean el legado importantísimo y las huellas indelebles que dejaron en la cultura universal. Por ejemplo, el luterano Kepler revolucionó las matemáticas y la astronomía, trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol. Eso hizo Kepler, puritano, cristiano evangélico, ¿ok? Por ponerlo en términos modernos, no técnicamente se les debe decir así, pero por ponerlo en términos modernos para que la gente me entienda. Robert Boyle, por la ley de Boyles. La ley de Boyles, por Robert Boyles.
John Ray, que fue botánico, zoólogo y apologeta cristiano, otro gran científico. Isaac Barrow, creador de la óptica moderna, cristiano también, nuevamente reformado. Isaac Barrow, creador de la óptica moderna. Isaac Newton, quien se dice ser el científico más importante de la historia de la humanidad y descubridor de la ley de la gravedad. Todos cuentan esa anecdótica historia donde él estaba debajo de un árbol de manzanos y luego cayó una manzana, y esa manzana, cuando cayó al piso, él comenzó a preguntarse, pero ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué los cuerpos no pueden suspenderse en el aire y caen? Eso es una historia muy anecdótica, eso es más leyenda que cualquier otra cosa, ¿no? Pero la ilustración es importante porque así surgen muchos de las grandes ideas y descubrimientos que se han dado en la historia, han surgido por accidentes que han ocurrido. Accidentes para nosotros, pero ya sabemos que en la soberana voluntad de Dios eran planes ya descritos antes de la fundación del mundo. Tenemos, por ejemplo, también a Leeuwenhoek, descubridor de las bacterias. Los dos holandeses que inventaron el microscopio y el telescopio para poder ver a distancias macros y a distancias microscópicas. Y un dato que no podemos dejar pasar por alto, importantísimo, y que yo se los he dicho a ustedes en más de una ocasión, y esto es material apologético. Debe entender usted que todo esto que estamos acá describiendo es material apologético. Pero mire este dato tan importante. Desde 1901 hasta el año 1992, el 86% de los premios Nobel en ciencia, no los de literatura ni los premios Nobel de paz, que un día le pueden dar el premio Nobel de la paz a un terrorista, como otro día se lo pueden dar a un asesino en serie. Me refiero a los premios Nobel serios, los de ciencia. Los premios Nobel, porque un día que también los de literatura se los pueden dar un día a Gabriel García Márquez, como otro día se los pueden dar a un Edwin González, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo? O sea, unos disparates como eso, ¿no? Nada serio, ¿no? Pero no, los premios Nobel de ciencia, que son los serios, el 86% desde 1901 hasta 1992 se debate entre cristianos protestantes, se encuentran entre cristianos protestantes y judíos, siendo el 64% de esos premios Nobel para evangélicos y el 22% para judíos. Entonces, todos los premios Nobel en casi un siglo completo se repartieron entre cristianos evangélicos y judíos. El 14% restante entre algún católico por ahí rancio, entre algún ateo por allí rancio, el resto de los premios, el 14%. ¿Cuáles fueron las implicaciones de este tema? Sin duda, las implicaciones de que la Reforma hiciera un especial énfasis en el tema de la ciencia era que sus naciones se desarrollaban a nivel científico. Por eso que usted ve que la ciencia nace en los países, prácticamente la ciencia moderna, pura y dura, nace en los países de Europa del Norte. Los países que abanderan este aspecto de la ciencia y de todo lo que fueron las revoluciones científicas que hubo y de todo lo que fue el desarrollo científico y la evolución de todo este aspecto, podemos hablar de una Alemania, podemos hablar de una Inglaterra. Entre esos dos países, hablando solamente del continente europeo, tenemos al mayor arsenal de grandes mentes brillantes dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia occidental, por supuesto. Dentro de la historia occidental se debate entre esos países. Allí está casi todo lo que nosotros conocemos hoy de ciencia. La mayoría, fíjense que los dos científicos más importantes de la humanidad, uno era alemán y el otro era alemán judío, que era Albert Einstein, y Isaac Newton, que era inglés.
Y el 86% de los premios Nobel están para aquella parte del mundo. Ahora, ¿saben ustedes cuántos premios Nobel tenemos en el mundo de habla hispana? Y cuando digo en el mundo de habla hispana no solamente me estoy refiriendo a Latinoamérica, me refiero también a España. Apenas 4 premios Nobel. 4 premios Nobel, 2 en medicina por España y 2 en Argentina. Son los únicos premios Nobel que tiene esta parte del continente, incluyendo por supuesto a España. Son los únicos premios Nobel. Ahora vamos a tocar entonces nuestro cuarto ítem, porque ya llegamos justamente a la mitad, y vamos a estar hablando entonces acerca de lo que fue la supremacía de la ley y algunos otros planteamientos en tema de legislación, en tema político, podríamos decir, ¿no? Para englobarlo de una forma más universal, ¿no? Aquí, en este aspecto, nuevamente vemos una gran benignidad que le legó la Reforma Protestante, pero totalmente la antítesis del lado de la parte católica, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Sadoleto hablaba de que el principio de supremacía descansaba sobre la autoridad, diciendo con esto que la autoridad es, para que me entiendan, es mayor que la ley, o está por encima de la ley. Esa era la visión que tenía en el asunto legislativo, en el asunto de las leyes, lo que era la visión católica. La visión en la sede romana era que la autoridad suprema era el magistrado, era el presidente, era el rey, era el papa, y que no había ningún tipo de ley que pudiera estar por encima de lo que ellos consideraban era la primacía en autoridad, que era, a saber, en este caso, cualquiera de estos personajes que le acabo de nombrar. Podría ser un emperador, podría ser un rey, podría ser cualquier tipo de autoridad que existiera en el momento, por lo que no había ley para ellos. No había ley para ellos. Y eso trae problemas serios, pero muy serios. Porque si hay un ser humano al cual no aplica ningún tipo ni forma de ley, es completamente inmune a la legislación, a cualquier tipo de forma legal, entonces esas personas sin duda alguna pueden hacer cualquier tipo de cosas, pueden llegar a hacer las arbitrariedades más horrendas que se puedan perpetrar en la vida, y no habrá una ley que pueda sentenciar de ninguna forma lo que estas personas están haciendo en su arbitrariedad, en su desobediencia y en su rebelión. Esto plantea problemas grandiosos, plantea problemas grandísimos a nivel social, porque luego entonces vamos a tener a tiranos que estarán gobernando y haciendo cuanto les dé la gana, puesto que no hay ninguna norma que pueda normar su conducta y declarar como institucional alguna de las decisiones que estas personas puedan llegar a tomar en algún momento sobre cualquier movimiento político, sobre cualquier movimiento religioso, etc. Y esto es lo que esta gente básicamente pensaba, ¿no? Por eso el cardenal Sadoleto entonces creía que el principio de supremacía estaba sobre la autoridad. Calvino en el año 1538 en Ginebra hablaba de la supremacía de la ley. Entonces comenzaron las primeras exposiciones, o los primeros escritos y las primeras elucubraciones donde se planteaba una visión que era completamente contraria a esta visión clásica que se había traído, donde el soberano no tenía nada que lo pudiera normar porque no había ley que estuviera por encima de él, pero lejos de eso, Calvino dice que la supremacía debe descansar sobre la ley y no sobre la autoridad. Sobre la ley y no sobre la autoridad. ¿Por qué? Porque la ley, imagínense ustedes, yo quiero presentar un caso acá hipotético, pero cualquier parecido con la realidad entre lo que voy a plantear no es mera coincidencia. Ustedes saben que existen, y voy a hablar de cara a las críticas, porque ustedes saben que yo soy muy crítico con el sistema cristiano de hoy, con la cristiandad de hoy más bien, con lo que es la sociología de la iglesia de hoy. Ustedes saben que lamentablemente en las iglesias de hoy está enquistada la visión más de Sadoleto que de la Reforma Protestante de cara a la ley. ¿Sabe por qué lo digo? Porque todas estas arbitrariedades que nosotros vemos en las iglesias de hoy, donde se practican evangelios paralelos, evangelios que no son el evangelio bíblico, se da por consecuencia de que la autoridad de ese lugar, llámese pastor, apóstol, arcángel, serafín, etcétera, cualquiera sea el nombre que le hayan acuñado, está no en términos
del papel, de lo escrito y de lo dicho por encima de la ley, pero sí en términos de la operatividad. Porque estas personas toman decisiones y hacen cosas que están por encima de la ley de Dios. Se autoproclaman y se adjudican puestos y lugares que no son legítimos, pasando nuevamente por encima de la autoridad de la ley, creyéndose ellos una autoridad que no está sujeta a ninguna forma de ley. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con el Vaticano. El Vaticano es un estado dentro de Roma, un estado totalmente independiente, que tiene una cantidad ingente de recursos en oro que ni los bancos de Suiza se acercan. Ni los bancos de Suiza se acercan. Y eso tiene una seguridad y tiene una cuestión, es un estado con un poder tan impresionante que ha podido mover y quitar presidentes a su discreción cuantas veces le ha dado la gana hacerlo. Y no hay quien les diga nada. Y es una religión nuevamente cuya visión de la ley nunca viene a normar como autoridad suprema sobre ellos, sino que la ley siempre tiene que subsumirse a la autoridad superior. Entonces la ley se subordina a la autoridad superior. Y es lo mismo que pasa también en nuestros países. Pasa en Venezuela y pasa en cualquier país de Latinoamérica y casi en cualquier país del mundo. Hay constituciones, hay legislaciones, pero la arbitrariedad de los hombres que se sientan en la silla de poder de gobierno hacen lo que les da la gana. Y cuando tienen que modificar la constitución a su conveniencia, y aquí en Venezuela tenemos el mejor ejemplo de eso, porque aquí se ha cambiado la constitución así como le ha dado de ganas de cambiarse de ropa interior a los gobernantes que hemos tenido en los últimos 24 años. Precisamente se han hecho todos los cambios que se han hecho en términos de la Constitución, buscando siempre que la ley de alguna manera siempre les brinde el escenario perfecto y la legitimidad de cualquier arbitrariedad con la que ellos quieran o pretendan levantarse en un momento determinado. Eso es clásico en nuestras culturas y se debe precisamente a esta visión que enquistó la Iglesia Católica Romana al decir que la autoridad es el principio supremo de legislación. No es la ley, sino la autoridad. La Reforma Protestante dice que es todo lo contrario. La ley está por encima de todo rey, la ley está por encima de todo pastor, la ley está por encima del papa, la ley está por encima del presidente, la ley está por encima del primer ministro y de cualquier forma de gobierno que se pueda conocer sobre la faz de la tierra. La ley es la que debe reinar, la ley es la que debe gobernar y los hombres deben someterse a la ley. ¿Cómo podríamos nosotros como creyentes cristianos que somos hacer caso omiso de todo lo que la palabra de Dios enseña en todas sus formas de legislación, en todos los principios que presenta mediante la ley y decir, bueno, yo no voy a aplicar esto porque esto a mí no me conviene o no me gusta, yo creo que esto debería ser más bien de esta forma? Entonces yo agarro la ley y la pongo a jugar a mi conveniencia. Hago con ella lo que me da la gana. En última instancia ya la autoridad no está descansando sobre la ley de Dios, sino que está descansando sobre mí como autoridad. Imagínense el caso que yo me convierta en un arbitrario acá y comience a dictar cátedras, a dictar doctrinas que no se suscriben a la ortodoxia cristiana, sino a las aprensiones personales míos, a mis caprichos, a mis intereses personales y a una serie de elementos que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, pero sí tienen mucho que ver con lo que son mis apetencias y mis pasiones bajas. La Reforma Protestante, entendiendo el principio nuevamente de la Biblia de que la ley es la ley y de que nada puede estar por encima de la ley, retorna al pueblo a esa visión, enseña que no puede haber nada que esté por encima de la ley. Y si no puede haber nada por encima de la ley para un presidente de una república determinada, imagínense cuánto más para nosotros los creyentes que estamos sujetos a esta gloriosa y sagrada voluntad. No podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que hacer justamente lo que la ley nos dicta que debemos hacer. Aquí hay reglas morales que están reveladas, aquí hay reglas éticas, principios y valores éticos y morales que están revelados en las Sagradas Escrituras que yo no puedo cambiar a mi conveniencia. Por muy autoridad que yo me crea, por muy apóstol que yo diga ser, por muy arcángel, por muy serafín, por lo que sea que yo pretenda ser, yo no puedo cambiar la realidad de lo que está escrito. Sin embargo,
Como ya les he dicho yo a ustedes, los papuelos están en todos lados. La infalibilidad papal está no solamente en la Iglesia Católica Romana, lamentablemente también la tendremos dentro de nuestros templos cristianos evangélicos, lamentablemente. Con mucho dolor tengo que decirlo, pero es la realidad. Otro de los grandes legados en materia política fue el check and balance, que si mal no recuerdo fue una herencia puritana, si mal no recuerdo, ahorita mismo se me escapa el dato. El check and balance fue la producción o la generación de la separación de poderes. Un poder, usted conoce que todos los poderes hoy se dividen, o en la mayor parte de los mundos, no sé ya cómo se manejará el asunto en las naciones teocráticas, de sistemas teocráticos, pero por ejemplo los sistemas democráticos clásicos que nosotros tenemos y que hemos visto pasar acá en la parte occidental del mundo, vemos que tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Hay tres poderes distintos. Estos tres poderes surgen como consecuencia de lo que el protestantismo legó en materia de ley. Ellos decían, basado en el principio de que el hombre es un ser caído, de que el hombre es un ser de pecado y para el pecado, ellos decían al hombre no se les puede dar poder absoluto, porque si se les da poder absoluto, esto va a degenerar en una tiranía. Necesitamos crear una división de poderes que presente una medida de contrapeso, por eso se le llama check and balance, una medida de contrapeso para que cuando la arbitrariedad de un hombre quiera levantarse, los otros poderes que existen en esa división que se hizo de poderes puedan hacer un contrapeso para que la arbitrariedad del hombre no se levante. Ese fue el propósito del check and balance, de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si el ejecutivo, que es donde está el presidente de la República, agarra y dicta una ley, no sé, extraordinaria, y yo quiero que salgan a matar a todos los que se encuentren en la calle que no sean de nuestro partido y que no hayan votado por mí, por ponerles un ejemplo muy extremo, ¿no? Bueno, para eso existirá, si el Ejecutivo está diciendo eso, para eso existirá como una medida de contrapeso el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, para que puedan truncar los intereses y los deseos arbitrarios y tiránicos del poder ejecutivo. Esa es una de las grandes benignidades que se le ha dado al mundo en el que vivimos. Nuevamente, ellos se basaban en el principio de que el hombre es malo y si al hombre se le da poder absoluto. Y este es el problema que tienen, hermano, los sistemas socialistas, los sistemas de izquierda. Que los sistemas socialistas, la izquierda siempre quiere poder absoluto. Y ellos tienen el control de todas las instancias de la sociedad, de todos los poderes. Y quieren pintar todo el mapa de su único color. Y no hay democracia. Porque eso que nosotros hacemos aquí, que vamos a votar en una máquina, eso es una pantalla, es mentira, aquí no hay democracia. Lo que allí salga, el resultado que allí salga, les da igual a los gobernantes de aquí. Ellos, como tienen el control absoluto de todos los poderes, ellos mueven a su conveniencia, cambian los datos, cambian todo, y entonces tenemos resultados tan fraudulentos como los que tuvimos en las últimas elecciones. Eso es lo que esta gente hace. Esto es lo que la izquierda históricamente ha hecho. Porque son gente enferma de poder. ¿Por qué creen ustedes que son gobiernos que están en el poder eternamente y que no quieren soltarlo nunca? Cuando la regla histórica ha sido un gobierno no puede legislar más de 2 periodos. Y eso se aplica en todos los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, los países verdaderamente democráticos. Usted no ve que en Estados Unidos de Norteamérica ni en ningún país occidental desarrollado se siente un gobierno de derecha o de centro derecha y gobierne por 20, 30, 40 años. Como el caso de Cuba, que llevan para 70 años de tiranía. Como el caso también de Rusia, que nunca se ha sentado un gobierno de derecha, prácticamente nunca se ha sentado un gobierno de derecha allí, porque la izquierda tiene totalmente el control del país. Lo mismo con China. Exactamente lo mismo ha sucedido con China. El poder prolongado en un mismo hombre degenera siempre en la tiranía.
Porque una vez que ese hombre ha pasado los umbrales de lo que es normativo hacer para una persona, comienza a creerse cosas que a lo mejor al principio no se creía, pero se le comienzan a subir muchos humos. Y acuérdense que la megalomanía es la enfermedad por antonomasia que sufren los políticos. Lo repito, la megalomanía es la enfermedad que por antonomasia sufren los políticos. Están enfermos de poder. Enfermos de poder. Por eso que las visiones maquiavélicas son tan maquiavélicas. Completamente maquiavélicas. Como por ejemplo el Estado es el aparato represivo del Estado. Los gobiernos son el aparato represivo del Estado. Los políticos son el aparato represivo del Estado. ¿Por qué existen entonces estos sistemas? El hecho de que existan ideologías políticas como la izquierda, que se enquistan en el poder y no quieren soltarlo nunca y hacen cualquier jugada con la ley, hacen cualquier jugada legislativa y cualquier trampa y cualquier fraude para poderse sentar eternamente en el poder, indica que son gente que, bueno, su megalomanía, lógicamente, y la falta de principios bíblicos en su mente, porque la gran mayoría de estos sistemas tienen que saber que son ateos. Aunque ellos salgan con un crucifijo y haciendo y presignándose y diciendo que Cristo y tal, acuérdense que eso es pura panfarria política, eso es mentira, esos tipos no creen en nada, esos tipos creen en la brujería, siguen otros tipos de cosas, pero olvídense que de cristiano tienen absolutamente algo, no tienen nada de cristiano, eso es política, hermano, no se deje engañar por la política. No se deje engañar por lo que les dicen sus amigos que están pintados de rojo y que les quieren llevar a través de una perorata barata y quieren lavarles el cerebro y hacerle creer cosas. Yo siempre lo he dicho, es difícil, es muy difícil. Bueno, antes lo decía de una forma mucho más dura, ¿no? Pero después tuve que sentarme a pensar y aclarar ciertas cosas del panorama. Pero hoy sostengo que es muy difícil ser cristiano y ser socialista a la vez. Es muy difícil. Es muy difícil porque ser socialista, el socialismo es un sistema anticristiano desde sus inicios. Y el que no sepa esto estudie historia. Y no se deje engañar con la historia que le presentan los que creen en el socialismo, que se han creído el lavado de cerebro que le han hecho otras personas también. Estudiemos la historia. Estudiemos la historia para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Eso es lo que esta gente presenta. Precisamente porque la visión legislativa, la visión de gobierno, la visión de la división de poderes, la visión de la supremacía de la ley, no está en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han atesorado nunca la fe cristiana, porque no son cristianos, no son creyentes genuinos. Y si no son creyentes genuinos de la única fe que le ha legado estas bendiciones en términos de jurisprudencia, en términos legislativos, en términos de ley, en términos de gobierno, en términos de política, al mundo, lógicamente ellos no van a tener ese legado como un elemento importante dentro de su agenda política. No lo van a tener, porque no pueden tenerlo. ¿Y cuáles son entonces las implicaciones de esto? Se suprime al máximo la posibilidad de la arbitrariedad humana. Esto es lo que sucede. La benignidad, la implicación de que entendamos que nada está por encima de la ley y de que toda autoridad tiene que estar subsumida a la ley, y además de que tenemos que obedecer lo que plantea el check and balance en la división de poderes, lo que esto nos trae como consecuencia lógica y como benignidad es el hecho de que se suprime el riesgo de arbitrariedad humana en la tiranía. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Entramos entonces en el penúltimo ítem de hoy y vamos a hablar rápidamente acerca de los benditos pecados veniales. Y digo benditos con toda intención, porque vaya que son una bendición para la Iglesia Católica esta visión de los pecados veniales. Los pecados veniales, para presentarlo de una forma bien sucinta y bien simplona y llana, son los pecadillos. O sea, pecados que no tienen mayor trascendencia en el mundo espiritual y que usted no importa cuánto los cometa, no importa cuántas veces usted meta la pata en el mismo asunto, con el mismo pecado, eso a fin de cuentas, como son pecadillos, con una simple confesión con el cura, con un simple rociamiento de agua bendita cuando esté entrando a una iglesia católica, es suficiente para quitarle todos los pecados
que ustedes haya cometido en esa semana en la categoría de pecados veniales, de pecadillos, cualquier tontería. Otra forma más, por cierto, de suprimir la supereminencia de Jesucristo como el único que lavó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso que la Iglesia Católica, yo siempre voy a sostener, no es una iglesia cristiana, es una iglesia anticristiana y es mariana. No es cristiana, es mariana. Porque la Iglesia Católica por todos lados, yo creo que la mayor parte de las heridas y látigos que recibió Cristo en la cruz fue de la Iglesia Católica. Porque el catolicismo hace descansar la supremacía de Dios, la reparte entre el cúmulo innumerable de santos y deidades que ellos tienen. Eso es lo que ellos históricamente han hecho. ¿Y cuáles son los pecados veniales? Solamente nos vamos a referir hoy a dos de ellos nada más. No nos vamos a meter con mucho más asunto. A los dos pecados que, por cierto, aunados con todo este material político que les acabo de decir, han sido la otra cara de la moneda que ha traído tantas tragedias a esta parte del continente y a los países que no se han desarrollado sociológicamente con una visión cristiana reformada. Los pecados veniales que quiero mencionar hoy son la mentira. Fíjense, la Iglesia Católica considera un pecado venial que está en los 10 mandamientos, en la ley moral central del cristianismo, lo considera un pecadillo de segundo orden. No hay mayor problema con que usted sea un mentiroso. A fin de cuentas, si usted está mintiendo para adquirir un bien mayor incluso para su prójimo, eso es un pecado que ya en el mismo instante en que usted lo está cometiendo como lo hace para el beneficio de su prójimo, se resuelve el asunto, no hay ningún problema. Ese es uno de los problemas, la mentira. Y el otro pecado venial, y no debe extrañarnos por qué nuestros políticos acá en esta parte del mundo son los principales expertos en estos temas, el robo. ¿Por qué entonces los políticos de Latinoamérica son todos ladrones y mentirosos? Como ningún otro. No es que en el resto de los países del mundo los políticos no sean ladrones y mentirosos, pero como lo son acá, al nivel de descaro y tan descomunal como lo han sido históricamente en estos países de habla hispana, no los encontramos en ninguna otra parte del mundo. Váyase usted para Tailandia, para que vea los políticos de Tailandia. Vea que le hacen a los carteles de drogas, bueno, para empezar no existen carteles de drogas en Tailandia. Vaya usted para China y tire una basurita en una plaza pública. Haga cualquier cosa de eso. Que consigan a un ministro haciendo cosas en cualquier país de eso, haciendo que les descubran que está haciendo cosas que no debe hacer para que vean que terminan. No como la inmunidad parlamentaria que tenemos acá, que aquí pueden conseguir al propio presidente llevándose todo el oro del país y no está pasando nada. Y con el mismo oro que se robó paga la fianza para que lo suelte. ¿Qué les parece? Así mismo es. Así mismo sucede en esta parte del mundo. Entonces, ¿por qué los políticos de aquí son, además de megalomaníacos, creyéndose que están por encima de toda forma de ley, porque están enfermos de poder, además son increíblemente y descaradamente mentirosos y ladrones? Porque nuevamente esa fue la visión que se instituyó en esta parte del mundo, la visión católica romana, puesto que el robo, puesto que la mentira son pecados veniales que con solo entrar a la catedral y usted rociarse un poquito de agua bendita, se acabó el problema con todas las mentiras que viene metiendo durante esa semana o durante el mes. Lo mismo si se robó ese día un carro, si se robó una casa, si se robó, no sé, $1.000.000, no pasa nada. A fin de cuentas tenemos esta historia muy pintoresca, producto de esa visión católica romana de los pecados veniales, de un Robin Hood que era justificado en su robo, porque el robo que él hacía primero era a los ricos, que no merecen existir, y segundo, él le daba a los pobres. Y entonces tenemos la pregunta, porque esa pregunta se ha planteado mucho históricamente. ¿Es lícita la conducta de los Robin Hood? De aquel que roba al que le sobra para darle al que no tiene nada. El robo es robo, sea lo que sea, para lo que usted vaya a usar lo que se robó, y sea quien sea que se lo haya quitado, y sea quien usted se lo haya dado, es robo y es pecado ante los ojos de Dios.
es robo y es pecado ante los ojos de Dios. De tal suerte que la visión de Robin Hood no es una visión en ningún sentido que se justifica en el acto de él darle a los pobres todos los robos que ha perpetrado. De ninguna manera. Por supuesto que podemos ver que esto nuevamente es uno de los métodos que utiliza mucho el socialismo, ¿no? Agarra y comienza a expropiar, a quitar empresas, a hacer todo, y que supuestamente con la intención de darle todas esas riquezas y bendiciones a los pobres, pero resulta que a los pobres se les sigue viendo cada día más miserable. Porque esas riquezas, para empezar, hacen mal lo de Robin Hood, porque sí, le roban a los pobres, porque sí, le roban a los ricos, pero no solamente le roban a los ricos, sino que constantemente también le están robando a los pobres. Así que ese es un Robin Hood un tanto muy ya de la época moderna, ¿no? Ya no es el Robin Hood de la Edad Media, sino un Robin Hood muy a la época moderna. O sea, ya este tipo ya no solamente les roba a los ricos, sino que también les roba a los pobres para darle a quién. Por supuesto que ni al rico ni al pobre, o no al rico, que no tiene que ver con ellos, sino la aristocracia que ellos manejan desde una megalomanía absoluta donde no quieren soltar el poder. Eso es lo que sucede. Esas son las realidades que nosotros podemos tener, sin duda alguna. Entonces, por eso no debe extrañarnos que nuestros políticos sean todos tan ladrones, tan mentirosos, y que ninguno de ellos respete nunca jamás la ley, porque esa fue la visión que se instituyó aquí, gracias a que los españoles, con la corona española y el catolicismo romano, que fue lo que se promulgó aquí, enquistó esta visión en esta parte del mundo. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las implicaciones que esto trae? Todos los pueblos de corte religioso católico eran mucho más indiferentes ante todo tipo de pecados que los pueblos reformados. En los pueblos reformados no voy a decir que no hayan políticos ladrones, porque eso sería una utopía. Hablar de que hay un sistema político en el mundo, por bueno que pueda creerse que sea, donde no haya nadie que robe, bueno, eso es utópico. Habría que ser muy incauto y demasiado inocente para creerse eso, porque el robo está presente en todos lados del mundo. En donde hay políticos hay robos, donde hay políticos hay ladrones. Agrávese eso en la cabeza, hermano. Donde hay políticos hay ladrones, hay mentirosos. Solo que en esos casos, en los casos donde la figura de la visión protestante reformada fue la que se instituyó, acuérdense que la ley, cuando estudiamos, en la confesión de fe se me olvidó, la confesión de fe que estuvimos estudiando hace poco, se me olvidó el nombre, ese nombre a veces me cuesta recordarlo. Acuérdense que la ley, habíamos dicho que la ley no solamente busca el orden, busca que haya paz, que todo se maneje dentro de los parámetros como Dios manda, sino que uno de los beneficios que tiene el conocer la ley y el caminar teniendo un mínimo de respeto hacia ella es que también nos restringe en nuestro pecado. Y no es lo mismo una persona, pero yo le ponía para aquellos días el ejemplo, que no es lo mismo. Y esta era una forma de nosotros poder representar en un ejemplo esta realidad, que usted vaya transitando por una carretera cuyo límite de velocidad son 80 kilómetros por hora, pero usted iba a 90, sabiendo que era 80 kilómetros por hora. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Usted está violando la ley, está violentando la ley. ¿Por cuántos kilómetros de exceso? Por 10 kilómetros. Pero, ¿por qué no por 90? ¿Pero por qué no por 10? ¿Pero por qué por 10 y no por 50? ¿Por qué no por 100 kilómetros de diferencia? Porque aunque no se cumplió la ley, en la conciencia del ciudadano que tiene un mínimo de respeto hacia ella, ve en la ley un agente restrictivo de su arbitrariedad. Entonces sí, está bien que quizás no la estoy cumpliendo a la perfección, pero me está restringiendo a no irme a los excesos y a la depravación total. Sí me estoy dando a entender. Me está restringiendo. Pude haber ido a 200 en vez de a 90, que solamente tenía 10 kilómetros de exceso, nada más. Pero pude haber ido a 100. El que no respeta para nada la ley, no le importa y no la tiene ni siquiera en un mínimo de estima, seguramente podría pasar por ahí en un Fórmula 1 400 kilómetros por hora y no pasa nada y se va tan fresco como nada. Se va tan fresco como una lechuga, ¿no? Total. Entonces, la ley es una bendición porque también nos restringe. Si la ley, nosotros no tuviéramos noción y conciencia de la ley, hermano, usted se imagina lo que el ser humano sería. Usted se imagina si teniendo tantas formas de ley que nos restringen a tantas formas de arbitrariedad, porque el hombre es arbitrario por naturaleza, si todavía sí hacemos las cosas que hacemos, imagínense si no existiera ley, que todo el mundo pudiera hacer lo que mejor le viniera en gana, sin que hubiera ningún tipo de autoridad detrás,
que usted pudiera libremente matar al que quisiera y no hay cárcel para usted porque ni siquiera existen las cárceles, que usted pudiera violar y tampoco hay cárceles. O sea, imagínese usted dónde pararía toda esta cuestión. No tenemos ni idea dónde pararía esta cuestión, ¿no? Hablamos de los pueblos civilizados. Y yo creo que los pueblos civilizados, a los que llamamos entre comillas pueblos civilizados y que respetan las normas y respetan una serie de cosas que lamentablemente todavía en Latinoamérica no hemos aprendido a respetar, yo creo que ellos aprendieron más por los golpes que por la conciencia propia de querer obedecer una ley. Más por los látigos, porque son gobiernos que no andan con cuentos. No andan con cuentos. A usted le sale cárcel tirar un chicle en la calle, en una plaza pública y ensuciar la plaza pública si está en China. Cárcel, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Cárcel por tirar un chicle en las aceras. Ese tipo de ley, aunque es un gobierno que yo no comparto, yo comparto esas leyes. Si yo fuera alcalde de esta ciudad por 5 minutos, meto presa al 95% de los maracuchos en un día. Al que le medio vea tirando una basurita, como mínimo una multa de $200 el primer llamado de atención. Lo volviste a hacer, preso por unas 3-4 semanas. Lo volviste a hacer, ya se te abre un expediente penal y vas a ir quién sabe por cuántos años a la cárcel. Así tienen que ser los gobiernos. Así tienen que ser. Por ser blandengues como son, es que las sociedades hacen lo que les da la gana. Por eso es que hacemos lo que nos da la gana, sin duda alguna. Por último, y ya con esto cerramos entonces nuestra conferencia de hoy, el valor que rescata la reforma protestante de la mujer, de las féminas. Ustedes saben que ser mujer en el mundo clásico era una cosa seria, difícil. Ser mujer en los tiempos del primer siglo y de los tiempos de antes del primer siglo, y todavía en la Edad Media, y todavía hasta ciertos años de la Edad Moderna, era una cosa complicada. Era una cosa complicada. Les voy a comentar solamente algunos datos sobre lo que fue la época clásica, la que consideran muchos historiadores como la época más hermosa de la historia universal, por varias razones, entre ellos algunas de las cosas que grimen para decir que esta época clásica fue la mejor de todas, era por el increíble arsenal que existía de intelectualidad y también por el arte, que era impresionante, ¿no? Por eso tuvo que existir un movimiento en el siglo XVI como la revolución cultural, o la revolución cultural digo yo no, el rescate del clasicismo europeo, de retornar a esas obras de arte y a todo ese arte increíble y asombroso que Europa había producido en sus primeros siglos y que tuvo que rescatarse, ¿no? La época clásica era una época muy seria para las mujeres. Una mujer valía menos que un esclavo y valía menos que un animal. Esa es la realidad. En excavaciones que se han hecho de antiguas alcantarillas del Imperio Romano, encontraron una cantidad de fetos muertos lanzados, multitud de fetos o de niños ya nacidos, normal, lanzados a la alcantarilla. Más del 80-90% de los niños lanzados a las alcantarillas para que se murieran eran cuerpos de bebés, hembras. Porque para el mundo clásico tener una hembra era una tragedia. Y era visto mal. Que alguien... De hecho, se han creado teorías yo no sé si son conspiranoicas o no, pero son teorías locas, ¿no? Como que el hecho de... Bueno, esto lo vamos a ver un poco cuando veamos alguna de las mentalidades de lo que fueron los católicos, ¿no? A veces se tildaba, porque el hombre es el que da el sexo, a veces se tildaba al hombre de impotente o de defectuoso cuando lo que nacía era una niña, o se le atribuía la responsabilidad que ese día habían unos vientos un tanto extraños y por eso hubo una alteración del semen del hombre, que se supone que siempre es perfecto, y por eso fue que nació una niña, porque hubo una alteración y un defecto en el semen que produjo alguna fuerza azarosa extraña, externa, y por eso salió un ser tan defectuoso y despreciable para la sociedad como la mujer. Eso era lo que se creía, y ahorita vamos a ver los pensamientos sobre eso. Lamentablemente, esa era la visión que se tenía del mundo clásico. Ser mujer en Grecia, ser mujer en Roma y en cualquiera de los países adjuntos a esos imperios era una tragedia. No se permitía por familia tener más de 2 niñas. Era ya un caso extremo permitir que alguien tuviera una niña, que la pudiera conservar y que no la matara.
Pero que tuviera ya dos era la peor de las tragedias. Era la peor de las tragedias. Los judíos eran los más blandos y eran los que tenían una visión de la mujer de cara a lo que eran estos imperios mucho más consciente y mucho más, vamos a decirlo de una forma cristiana. Bueno, no cristiana, lógicamente. Pero ¿saben qué decían los judíos en sus oraciones? Ellos decían: Señor, te doy gracias por no haber nacido ni gentil, por no haber nacido ni esclavo y por no haber nacido mujer. Eso decían los judíos y eran los más conscientes y los que le daban más valor a la mujer. Ahora imagínense, si eso era con los judíos, ¿cómo era el resto del mundo? ¿Cómo era el resto del mundo? Entonces, ser mujer, lamentablemente, era una cosa seria para esos tiempos. La mujer no tenía derecho a la plaza pública, a hablar, no tenía derecho a nada, salvo algunas excepciones, que la tipa fuera una emperadora, una emperatriz, una cuestión de esta, algo por el estilo, o una reina. Pero eran casos muy puntuales, donde había un mínimo de consideración para la mujer. Cosas muy puntuales. Yo quiero, y con esto vamos a cerrar, con una serie de pensamientos que les voy a leer, y usted sacará sus propias conclusiones, de católicos y diferentes personajes de la historia que mantenían esta visión acerca de la mujer. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia, uno de los patriarcas de la Iglesia clásica romana, decía lo siguiente sobre la mujer en uno de sus escritos. Miren esto. Le es vergonzoso a una mujer pensar sobre la naturaleza que tiene. Toda mujer debería enrojecerse de vergüenza solo de pensar que es mujer. Eso decía uno de los grandes patriarcas de la historia patrística de la Iglesia romana. Deberían avergonzarse, muchachas, ustedes que están acá escuchando, avergüéncense por ser mujeres, según Clemente de Alejandría, católico romano. Escuchen. El teólogo Tertuliano del segundo y del tercer siglo, otro de los grandes personajes de la historia religiosa, Tertuliano, dice lo siguiente: ¿y no sabes que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre tu sexo sigue perdurando en esta era necesaria, necesariamente la culpa debe también perdurar. Tú eres la puerta del demonio. Eso decía Tertuliano, que la mujer era la puerta del demonio. Otro conpiscuo católico romano. Juan Crisóstomo tenía una visión muy romántica sobre la mujer. Escuchen esto. La mujer no es otra cosa salvo una enemiga de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un detrimento agradable, una naturaleza burda pintada con hermosos colores. La mujer es todo esto, es muy malo. El problema es que no podemos vivir sin ella. Es lo que estaba diciendo prácticamente este hombre, ¿no? Es un mal necesario. El problema con las mujeres es que, sí, no sirven para nada. Son lo peor de lo peor que ha votado. Son el excremento de la humanidad, pero eso es lo que está diciendo él. Pero las necesitamos. Para algo tienen que servir. Eso decía esta joya, ¿no? Eso decía esta joya, Juan Crisóstomo. El mismo Juan Crisóstomo, que parece ser que el tipo... Bueno, yo puedo entender la mentalidad de estos católicos rancios, ¿no? Yo lo puedo entender, porque la mayoría de esta gente, me perdonan, ¿no? Pero la gran mayoría de muchas de esta gente, y eso es una práctica que ha sido histórica en la Iglesia Católica Romana, el homosexualismo juega marullo. Entonces, no es de extrañar, ¿no? Estas visiones. Escuchen esto, nuevamente Juan Crisóstomo. Entre todos los animales salvajes no se puede encontrar uno tan dañino como la mujer, entre todos los animales salvajes. Él pensaba que el matrimonio es una causa de la caída. O sea, es una maldición nuevamente. O sea, no solamente la visión de trabajo es una maldición, trabajar es una maldición, sino que casarse también es una maldición. Ahora, ¿cómo harían estos tipos? ¿Cómo se enfrentarían ellos a los primeros 3 capítulos de Génesis? Quisiera saber yo. Yo me quiero imaginar esas eisegesis bíblicas.
Tremendo. Ahora voy a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad en relación con el cristianismo de la sede romana. Estamos hablando de uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona. Miren cuál era la visión de Agustín de Hipona acerca de la mujer. En la Ciudad de Dios, que es el texto por antonomasia de Agustín de Hipona, decía lo siguiente: no logro ver qué utilidad puede tener la mujer para el hombre. Si se excluye la función de concebir hijos, si nuestros primeros padres no hubieran pecado, habrían tenido hijos de alguna otra manera sin coito físico. Él no ve ninguna utilidad. Él dice, es más, incluso dudo de que la utilidad de la mujer sea parir, porque estoy seguro que si la mujer no existiera, Dios nos hubiera dado cualquier otro medio. No sé, a lo mejor hubiéramos preñado una mata de naranja o una mata de mango, no sé, cualquier cosa de esa, le hubiéramos hecho una barriga y seguramente hubiera parido algo mucho mejor que una mujer, ¿no? Porque seguramente pariendo una mata de mango o un perro o una perra, a lo mejor siempre hubiesen salido varones, y es todo lo que nosotros queremos siempre, ¿no? El mismo Agustín de Hipona dice, en el bien del matrimonio, así se llama el texto, el libro, en el bien del matrimonio, escuchen esto, vamos a ver si esto, yo quisiera saber cuál es el bien del matrimonio luego que leemos esto. Dice aquí, en el matrimonio las relaciones sexuales con el propósito de la creación o de la procreación no implican falta, pero si la causa es la satisfacción del deseo, siempre que sea con la esposa, a causa de la fidelidad conyugal, es un pecado venial. Se considera un pecado venial para la Iglesia Católica tener sexos con fines de placer, porque según aquí Agustín escribe, el sexo, el único propósito que tiene es procrear, más nada, pero nunca saciarse sexualmente para tener algún tipo de placer. Esa ha sido una visión católica clásica. Mientras que el adulterio o la fornicación son pecados mortales, eso se consideran ellos pecados mortales, y así la abstención de toda relación sexual es ciertamente mejor que las relaciones sexuales en el matrimonio que tienen lugar con la finalidad de tener hijos. Eso dijo nuevamente Agustín de Hipona. El mismo Agustín, en su comentario del Génesis, dice lo siguiente: si la mujer no fue creada para ayudar al hombre en la generación de los hijos, ¿para qué ayuda fue creada? No fue para trabajar la tierra, pues aún no existía el trabajo que necesitaría ayuda, y si necesitara ayuda, mejor le hubiera sido la de un varón. Esto mismo puede decirse del solar. Si tal vez la soledad le apesadumbrara, pues cuánto más conveniente no es para convivir y hablar la reunión de los amigos que la compañía del hombre y de la mujer. Por lo tanto, no encuentro para qué ayuda del hombre fue hecha la mujer si prescindimos del motivo de dar a luz hijos. Eso lo escribió en el bien del matrimonio. Yo quiero que ustedes me digan a mí dónde está lo bueno del matrimonio en una perspectiva como este tipo. ¿Dónde está lo bueno del matrimonio acá, no? Claro, él dice, ¿qué productividad tiene la mujer o qué necesidad tenemos de la mujer? Yo me la paso mejor con mis amigos. Nosotros nos la pasamos mejor con sus amigos. No nos las pasamos mejor con nuestros amigos. Yo creo que Agustín diría eso por experiencia propia. Ya ustedes saben a qué me refiero. En la Edad Media, durante la aparición de la escolástica, tenemos a otros conspicuos pensadores. Tenemos nada más y nada menos que a Tomás de Aquino, otro de los grandes duros de la película, de los Rambos de la película. Miren lo que dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que es su obra más importante de teología. La mujer es un ser endeble y defectuoso, considerada en relación con la naturaleza particular. La mujer es algo imperfecto y ocasional, porque la potencia activa que reside en el semen del varón tiende a producir algo semejante a sí mismo en el género masculino. Que nazca mujer se debe a la debilidad de la potencia activa, o bien a la mala disposición de la materia, o también a algún cambio producido por un agente extrínseco. Por ejemplo, los vientos australes. De aquí se deduce que haya que honrar más al padre que a la madre, porque el padre tiene que ser más amado que la madre y merece un respeto mayor, porque su participación en la concepción es activa y la de la madre es simplemente pasiva y matriarcal. Claro, es pasiva y se tiene que lidiar al muchacho 9 meses en la barriga, y es pasiva. Y es la que tiene que aguantarse los dolores, es pasiva. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Eso lo dijo nada más y nada menos que Tomás de Aquino. Ahora,
Vamos a ver cómo se contrasta esta realidad. Esos fueron los pensamientos del catolicismo clásico y medieval. Ahora yo quiero que revisemos en contraste a esta realidad lo que los reformadores, los cristianos protestantes, los evangélicos, como ustedes lo quieran llamar nuevamente, pensaban acerca de la mujer, y por eso hablamos de que la reforma recuperó el valor de la mujer que estaba perdido, estuvo perdido desde el mismo momento de la existencia. William Cox declara lo siguiente: es considerado doctrina de demonios prohibir el matrimonio porque es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Bueno, aquí en realidad yo tengo una serie de pensamientos que van en contrapelo con muchas de las formas que presentaron los padres de la iglesia y algunos otros católicos. No solamente la visión de la mujer, sino también se rescata la visión del matrimonio. Entonces fíjense cómo William Cox, en contraste con lo que decía aquel que el matrimonio, Agustín de Hipona en el bien del matrimonio, que el matrimonio no tenía ningún bien y que él se deleitaba más en las amistades masculinas que en las mujeres, por experiencia propia seguramente lo diría. Pero William Cox dice, es considerada la doctrina de demonio prohibir el matrimonio, porque es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Y el catolicismo por muchos siglos impedía el matrimonio. Creían que eso era una cosa, sin duda alguna, diabólica. William Perkins, teólogo puritano, declara lo siguiente sobre el mismo tema, sobre el matrimonio. El matrimonio fue hecho por el mismo Dios para que fuera la fuente de todas las clases y maneras de vida en la comunidad y la iglesia. Nuevamente, una consideración objetiva e importante sobre el matrimonio. Godmother dice lo siguiente: las familias que se atienden a un buen orden producen, esto ahora con la familia, el matrimonio y la familia, se producen un buen orden en otras sociedades. Cuando las familias se encuentran sometidas a una mala disciplina, todas las demás sociedades padecerán una mala disciplina. El núcleo sustancial de la sociedad es la familia. Isaac Ambrose: cuando un hombre y una mujer se unen, tienen la tarea de dirigir y establecer el glorioso reino de Cristo en su casa. Miren cuán elevado es el concepto de matrimonio para los reformadores, ¿no? Lejos de ser una maldición, de ser algo, esto ya es una forma de reivindicación indirecta de la mujer, porque si el matrimonio fuera una maldición, seguramente la maldición la está produciendo la mujer, porque según el catolicismo romano, lo maldito del matrimonio era que uno tenía que unirse a una mujer. Estos hombres están diciendo totalmente lo contrario. William Alles dice sobre el matrimonio: el matrimonio es la institución de Dios que establece el compañerismo individual de esposo y esposa. Robert Bolton decía que los maridos tienen que recordar algo. La esposa tiene un alma tan noble como la de él mismo, porque las almas no tienen sexo. Uf, durísimo. 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 El alma de una mujer es tan noble como la mía, porque nuestras almas no tienen sexo. Tomás Hattiger, teólogo puritano, en el libro de La Buena Esposa, dice lo siguiente: una ayuda o un asistente, no solo una pareja, sino una ayudadora, no solo una compañera, sino también un asistente. Eso es la mujer. Es una ayuda, es un asistente. Es alguien que está allí para bendecir, para ayudar. No es alguien que está para hacer peso, todo lo contrario. Samuel Tosh, teólogo puritano, dice: las mujeres son capaces de los logros más elevados y de la mayor gloria a la que puede avanzar un hombre. ¿Están viendo esto, no? Que contrastante con la realidad católica. Repito lo que dice en William Tosh: las mujeres son capaces de los logros más elevados y de la mayor gloria a la que puede avanzar un hombre. Samuel Wheeler dice: el marido y la mujer deberían elegir el momento más adecuado para reprenderse el uno al otro por cosas que exige su amor y el deber. Reprenderse mutuamente. O sea, ¿quién te ha dicho a ti que tú, por ser hombre, eres el catirito de la película y el que manda, y la mujer no es más que un objeto que tiene que aguantarse cuanta arbitrariedad te surja a ti hacer contra ella? No, mijo, él también la puso el Señor para reprenderte. Porque seguramente muchas burradas vas a cometer en la vida y va a ser tu mujer la que te va a ayudar a salir de esas burradas.
Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál era la visión de estos reformadores acerca del sexo? Porque la visión católica, como vimos, el sexo no era más que para reproducirse, e incluso creen ellos que, porque eso es lo que podemos leer entre líneas, Dios se equivocó al poner a la mujer para que pariera, de lo mejor no hubiera puesto una mata en mango, ¿no? Porque no veo otro tipo de utilidad para la mujer que simplemente procrear. Pero seguro si la mujer no existiría, habrían otros medios mucho mejores que ella para procrear. Calvino comentaba, en su comentario a Corintios, decía lo siguiente sobre el sexo: el sexo matrimonial es una cosa que es pura, honrosa y santa, porque es una institución pura de Dios. Y la visión, ustedes saben que el tema del sexo para la época clásica y medieval era un tabú, hermano. Era un temazo hablar del sexo. Y se consideraba casi que la pudrición última de la sociedad, alguien que se pusiera a hablar sobre cuestiones de sexo o a exaltar eso dentro del tema religioso, ¿no? Alexander Nicole decía: el matrimonio es algo tremendamente hermoso que deriva de Dios y en el cual tienen un amigo y una amiga, un consuelo en las dificultades, una comunidad, pero también un compañero o una compañera para el placer. Sin duda, somos compañeros también. Y somos compañeros no solamente para procrear, somos compañeros también para el placer. Porque el placer es algo legítimo. Eso lo rescata la Reforma Protestante entendiendo la Biblia. El placer es algo legítimo, y si usted no me quiere creer lo que yo le estoy diciendo, solamente tiene que recordar que hay todo un libro de educación sexual en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares. Léase Cantar de los Cantares para que lo entienda. John Milton dice: el atacar el matrimonio al considerarlo inferior, eso es propio de alguna secta filosófica de las antiguas religiones y de los papistas. Está hablando directamente a aquel tipito que leímos arriba, que dijo que eso era así como todo lo contrario de lo que está diciendo acá Milton. El mismo Milton comenta en la carta Cantar de Cantares, dice lo siguiente: el sapientísimo Salomón, entre sus proverbios más graves, realiza la semblanza de una clase de encanto en el disfrute de los placeres conyugales. Y en Cantar de los Cantares cantan 1.000.000 de arrobos entre aquellos que se aman en el más allá del disfrute carnal, porque estos ejemplos y más que podrían ser citados, podemos imaginar con cuánta indulgencia Dios ha realizado una provisión contra la soledad del hombre. Tremendo. Cotton Mather dice lo siguiente: es una criatura más que digna de amor y un don tan grande del cielo para mí y para los míos, el sentimiento que me provoca hace que me disuelva en lágrimas de alegría, hablando de la mujer. Repito, Cotton, hablando de la mujer, dice: es una criatura más que digna de amor y un don tan grande del cielo para mí y para los míos, el sentimiento que me provoca hace que me disuelva en lágrimas de alegría. Cuando piensa sobre su esposa, sobre su mujer. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? Thomas Kuka dice: el hombre cuyo corazón es herido a la mujer sueña con ella por la noche. La tiene en la mirada y entendimiento cuando se despierta. Reflexiona sobre ella cuando se sienta a la mesa. Camina con ella cuando viaja. Reposa en su regazo y su corazón confía en ella. Lo que obliga a todo a confesar que la corriente de su amor es como un poderoso torrente que discurre con la plenitud de su caudal y de su fuerza. Daniel Rogers decía que su esposa era una amiga y que él la consideraba cercana a la paz del amor con Dios, el mayor contento bajo del sol. La mayor razón de contentamiento para Daniel Rogers era la mujer, era su esposa. Daniel Rogers también dice: Dios mismo llama a la esposa ayuda y no un impedimento o un mal necesario, como algunos dicen insensatamente. Esos dichos y otros semejantes que pretenden desacreditar a las mujeres los vomitan algunos de manera maliciosa e indiscreta en contra de la mente del Espíritu Santo, que dijo que fue ordenada como ayuda y no como un obstáculo. John Cotton, nuevamente: las mujeres son criaturas sin las cuales no existe una vida agradable para el hombre. Son una especie de blasfemos. Por lo tanto, los que las desprecian
denigran y la denominan mal necesario porque son un bien necesario. Todo lo contrario a aquel hombre, ¿no? Y Lutero, para terminar, cuando un ama de casa cocina y realiza otras labores domésticas porque es el mandato de Dios, incluso ese trabajo tan pequeño debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa por mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y todas las monjas justas. No dijo nada, pues. No dijo nada. Esto, por supuesto, una referencia también al golpe de la visión de trabajo que tenían la Iglesia Católica Romana, ¿no? Esta visión horrenda de la Iglesia Católica Romana sobre el tema del trabajo. Pablo, en una de sus cartas dice, porque ya no hay hombre, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay amo ni esclavo, porque todos son uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo homologó el nivel de estatus, de dignidad entre todas estas categorías. No hay grande ni pequeño entre el hombre y la mujer. No hay grande ni pequeño entre el gentil y el judío. Y no hay grande ni pequeño entre el amo y el siervo. Fue una descripción directa y un golpe directo. Número 1, el machismo. Número 2, el clasismo. Y número 3, el racismo. 3 de los peores males sociales que han existido en toda la historia de la humanidad. Eso dice el más grande teólogo del Nuevo Testamento entre los hombres corrientes, el apóstol Pablo. No hay mujer ni varón, no hay griego ni judío, racismo. No hay hombre ni mujer, machismo, dándole al machismo. Estábamos en la cultura clásica, la mujer no valía nada. Y no hay amo ni esclavo, clasismo. Si soy amo, tengo una clase superior. Si soy esclavo, a saber lo que yo pueda llegar a ser. Quizás un instrumentum vocale, que fue el golpe jurídico que el Imperio Romano dio como una jugada legítima para ellos, para declarar no humanos a los esclavos, sino que eran un instrumentum vocale. Un instrumentum vocale significaba un instrumento vocalizado. No son seres humanos, sino que son como una especie de pala que tiene boca y hablan, son como una especie de pico que tienen una boca y hablan, pero son herramientas de trabajo, no son seres humanos. Ese fue el golpe jurídico que el imperio más civilizado de la época tuvo que dar, porque sabiendo que tenían el tupé de ser el imperio más civilizado, no podían permitirse cosas como la esclavitud. Entonces hicieron una deformación de la ley para poder hallar esto. ¿A qué conclusiones nos debe llevar todo esto, hermanos? Y con esto terminamos. La reforma, como instrumento, como medio instrumental, teniendo como medio eficiente o como razón eficiente a la Biblia, pudo, sin duda alguna, producir benignidades tan impresionantemente gloriosas, hermosas y dignificantes para el mundo, para la sociedad, para el hombre, para la institución del matrimonio, para la institución de la ley, para la institución de la ciencia, para la institución de la educación, para la institución también de lo que vendría a ser la visión de trabajo, que por siglos había estado en manos de unos maliciosos seres que habían distorsionado todo el mensaje y toda la realidad bíblica que se esgrime dentro de las Sagradas Escrituras. Damos gloria a Dios por su santa y bendita palabra, y damos gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso por los hombres y mujeres que se levantaron en protesta, por los hombres y mujeres que se quemaron las pestañas estudiando, por los hombres y mujeres que dejaron muchas veces su vida en la hoguera y en todo tipo de torturas que la época medieval les dejó como legado, por todas estas gloriosas benignidades que hoy nos hacen gozarnos delante de la presencia de nuestro Señor. La Biblia es un instrumento de liberación. Nuestra fe es un instrumento para la libertad. Miserable es el hombre que no conoce esta gloriosa palabra y estas gloriosas realidades. La Biblia, lejos de ser, la fe cristiana, lejos de ser una institución
que esclaviza, que deshumaniza, que quita la dignidad al hombre o a la mujer, es más bien el instrumento más liberador que existe en la faz del universo. No existe un instrumento más liberador que la voluntad impresa de Dios en esas sagradas líneas que nosotros llamamos Biblia. Damos gloria y honra al Rey que vive por los siglos de los siglos, por estas y muchas otras benignidades que nos ha legado esta gloriosa realidad a la cual llamamos fe cristiana. Amén.